Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este webinar. Le damos la palabra a Aline Jiménez Romero, directora de Sistemas de Información de Servicios de Salud de México, para que comience la presentación. Aline, te damos la bienvenida y te damos atributos como para que empieces a pasar la presentación. Cuando necesites ver los links que mencionaste, nos avisas y los mostramos nosotros. De acuerdo. Adelante. Pues buenos días a todos. Por favor, si de repente hay algún problema con el audio, me avisan, aunque sea por el chat, para saber que me dejaron de oír o algo así. De acuerdo, Aline. Les comentamos a todos, la presentación va a ser de 1 hora y después abriremos una ronda de preguntas de 30 minutos. Lo que le vamos a pedir a todos es que, por favor, escriban las preguntas. Sí, ya voy a intentar. Escriban las preguntas en el chat y nosotros vamos a proceder a leerlas para que Aline las responda. Muchas gracias. Adelante, Aline. Gracias. Pues buenos días a todos. Antes que nada, quiero pedir 2 disculpas. Una, porque estoy malísima de la garganta. Gracias a mi doctora de cabecera, anoche me puso una inyección y me hizo hablar, porque anoche no hablaba. Entonces, perdón si de repente toso, se me va el aire, porque la verdad sí estoy muy mala de bronquios. Y la otra, sabrán que con el temblor acá en México, nuestro edificio va a ser demolido. Así que tenemos varias semanas de itinerantes en cafés y demás despachando. Y hoy estoy en un área que rentan para trabajos y oficinas virtuales. Entonces es probable que de repente oigan algún ruido por aquí en el ambiente, también por eso me disculpo. No es lo mismo que estar en mi oficina, pero pues bueno, hay que hacer las cosas con lo que tenemos. Entonces, bueno, pues otra cosa importante antes de empezar, yo quisiera comentarles un poco de dónde surge este webinar. En el plan de cooperación que tenemos en el país entre la Secretaría de Salud y la OPS, se puso como una línea de acción que este año México presentara los avances y en general todo el proyecto del SIMBA a los representantes de los países de OPS, así como a toda la gente de la sede de OPS, para que supieran qué estábamos haciendo y en qué líneas podíamos seguir cooperando. En ese sentido, hace más pasadito de un mes, la doctora Patricia Ruiz de HA estuvo con nosotros en nuestras oficinas y la verdad es que gracias a su visión que siempre tiene ella para poder difundir lo más que se pueda las prácticas en salud, es que propuso no solo hacer el webinar al interior de la OPS, sino extenderlo a los países, a quienes estuvieran interesados en conocer ahora qué se nos ocurrió en México y qué estamos haciendo. Entonces, pues bueno, así es como surge esta iniciativa y pues yo quiero agradecer a la doctora Patricia Ruiz por darme esta oportunidad de poderles comentar qué es lo que estamos y hemos estado trabajando en los últimos años en la región. Entonces, ahora sí, voy a iniciar la presentación. Perdón, está un poquito... Ya perdí el control de la presentación. Se regresó a la página inicial. Gabriel. Sí, Aline, ahí te devolvemos los atributos del presentador. No puedo regresar, es que aparece en el slide 3, lo quiero en el anterior, please. Ya los tengo. Gracias. Bueno, antes que nada, ¿qué es el famoso SIMBA? La verdad es que el acrónimo no responde al nombre completo. El SIMBA es el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. Y si les cuento cómo fue que escogimos este nombre, se van a reír, porque fue un día a las 3 de la mañana,
en una sesión haciendo el anexo técnico, como empezamos a sacar acrónimos y no suena, no me gusta, etcétera, y no sé, alguien dijo Simba y se le quedó. Entonces, así fue como surgieron sus siglas, pero es el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, y así es como está incluso en la Ley General de Salud de nuestro país. ¿Cuál es su objetivo? Perdón, Gabriel, creo que vamos a tener un problemita con la letra, en este caso que tienen ustedes la presentación, porque yo uso la letra oficial de la Presidencia de la República y se ve desconfigurada. Perdón a todos, pero es un problema técnico. No sé qué podemos hacer. Si la abro y comparto mejor mi pantalla. Si te animas a compartir la aplicación, pero si no, creo que podemos seguir así, por lo menos se entiende. Es que va a haber partes en las que no, bueno, pues les juro que mi presentación estaba bonita. Vamos a seguir así. No, sale cortado, perdón, Gabriel, ya vi, no sale completo. Entonces, te pedimos que abras en PowerPoint la presentación. Ya la tengo. Y que pongas Share arriba. Application, que es la cuarta opción. Ya. Y selecciones PowerPoint. Okay. Y veamos cómo se ve. De la misma manera, Aline, cuando quieras compartir los enlaces, puedes compartir la sexta opción, que es Web Browser. Ok, listo. Entonces ya están todos viendo mi pantalla. La gente va a ver la pantalla que vos navegues en Internet. Ya estamos viendo la pantalla, se puede continuar. Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía, el objetivo general del SIMBA, el objetivo más grande, por así decirlo, a grandes rasgos, no es más que el objetivo que cualquier productor de información en el campo de la salud persigue, que es asegurar la disponibilidad de información de mayor calidad a un menor costo de producción. Esta parte es muy importante para que sirva como evidencia para, en este caso y en el caso de salud, son tres, digamos, subobjetivos que tenemos a los que queremos llegar con esta evidencia de calidad que nos cueste menos producir, que son todos los programas de salud para que puedan ser evaluados y monitoreados, para la planeación de políticas públicas y la asignación de recursos basada en evidencia, que esta última parte es esencial. Nuestra información, la información, sí, seguro aquí están escuchándonos varios de las oficinas de estadística de los países. Sabemos que en algunos lugares la información se produce con mucho trabajo, se produce a un costo grande, con calidad en algunos casos menor, en algunos otra, dependiendo de la información que estamos produciendo, pero resulta que al final los tomadores de decisiones o no confían en la información o la información no está disponible como para que ellos en verdad la usen para la asignación de recursos. Entonces, este último punto es realmente el importante. No nos sirve de nada producir información y tenerla guardada en un cajón o que nadie tenga acceso a la misma. En fin, este es el objeto general que perseguimos con SIMBA. Perdón, ¿cómo puedo pasar a la siguiente slide? Gabriel, ¿estás por ahí? En PowerPoint, Aline, tenés que compartir. Es que estoy en el PowerPoint, pero no me deja dar Enter, no me deja nada. Perdónenme, son cuestiones técnicas que de verdad no pudimos probar antes debido a un problema con mi computadora.
fue la motivación de crear el SIMBA? Que más adelante voy a comentarles exactamente de qué se trata. En México, y como seguro en alguno de sus países, de hecho, ahorita estamos en una etapa de transición, así que no puedo decir que ya no estamos como la parte roja que ustedes ven en la pantalla. Aún estamos... Oh, ¿qué pasó? Gaby, ¿pasó algo? Porque se regresó a la presentación tuya. Hola, hola. Perdonen, Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, Aline, estamos. Vamos a tratar de ayudarte, a ver. Sí, es que te cuento que se regresó a tu pantalla. Voy a intentar volver a compartir la mía, ¿ok? Por ¿Te favor. parece? Okay. Sí. Ahora. Y ahí está. Listo. Bueno, les decía que no puedo decir que ya no estamos en la situación que muestra en el primer triángulo rojo, porque estamos en una etapa de transición después del desarrollo de SIMBA. Entonces estamos en una situación de total ingobernabilidad de los sistemas de información. Y aquí voy a hacer un mea culpa, que fue lo que detonó el decir vamos a construir SIMBA, vamos a hacer prácticamente a rehacer todo lo que tenemos, porque como esta no era más sostenible. La Dirección General de Información en Salud es la responsable por atribuciones del gobierno de proporcionar la información a los programas de salud de la Secretaría de Salud. Sin embargo, nuestras aplicaciones, primeramente las que nosotros manejábamos, las que se incluyen dentro del Sistema Nacional de Información en Salud, que más en un momento se los voy a comentar en qué consiste. Nuestras aplicaciones estaban en tecnologías diferentes, cada una de ellas. Cada una se hicieron en años diferentes, casi todas al menos hace 10 años. Algunas pocas habían tenido actualizaciones. Por supuesto no se hablaban entre sí, por supuesto manejaban catálogos diferentes y no había forma de cruzar información, sino era con días enteros de trabajo para poder cruzar la información. Y esto provocaba que las demás instancias que ustedes ven ahí, los nombres, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que es la responsable del Seguro Popular, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Tecnologías de la Información, el Centro Guía y Género, etcétera, etcétera, todos los demás áreas de la Secretaría que necesitan información, pues lo que hacía era producir sus propios sistemas, porque simplemente la DGIS no les daba, no les satisfacía esa necesidad, que además por responsabilidad de atribuciones teníamos que hacerlo. Entonces empezaron a crearse sistemas como hongos por todos lados, y entonces verán que van a una unidad médica y esto es muy común en nuestros países. Nos dicen, ok, yo capturo la misma información en 3 lugares, ¿que no se pueden poner de acuerdo? Pues bueno, esta fue la situación que detonó el crear el SIMBA, dado que la producción de información hasta el día de hoy todavía, porque el SIMBA no está 100% implementado, nos cuesta mucho tiempo, nos cuesta mucho dinero, nos cuesta muchas horas de toda la gente que trabaja produciendo información. Y lo peor del caso es que después de todo ese esfuerzo, ¿qué sucede? No tenemos buena calidad de la información. Pues claro que no. Si una persona tiene que llenar N veces la misma información en diferentes sistemas, pues créanme que en algún momento la va a hacer hasta de memoria si ya llenó 2, ¿no? Y si se equivocó, pues bueno, ese es otro asunto. Entonces, pues, de aquí surge SIMBA. En la gráfica claramente se ve qué es lo que perseguimos. Queremos tener un orden en los sistemas de información, tener gobernabilidad de los sistemas, que se hablen entre sí,
que nos permiten producir información con mucho menor tiempo, con mucho menor costo y tener información de calidad para la toma de decisiones. Esa es la motivación de Simba. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Esto está en una lámina muy resumida, muy para vender, marketera, pero bueno, al final de cuentas, una de las principales cosas que queremos es tener formatos unificados. Es decir, si hay, lo que les comentaba, si hay 2 o 3 formatitos que recogen lo mismo, elaborar uno solo que tenga la información que tienen esos 3 y poner procesos que satisfagan las necesidades de las 3 personas que administraban esos formatos. Evitar la duplicidad en el llenado y no solo en la captura de los datos, sino también en el llenado y el procesamiento de la misma, que tiene que ver con la mejora de los procesos de producción e integración. Por otro lado, en cuanto a la aplicación de tecnologías, pues lo que estamos previendo que vamos a tener de beneficio es tener la modernización total del Sistema Nacional de Información en Salud. De inicio, que les contaba, son los sistemas esenciales que nosotros llevamos en la DGIS y tenemos 100% rectoría sobre los mismos. Por otro lado, tener un orden de los sistemas de información que no son del SINAI, que se producen fuera. Estos... Sí. Un poquito bajo, si puedes acercarte un poquito al micrófono, o hablar un poco más fuerte. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, entonces, Sí, la otra idea es tener orden en los sistemas de información que no estamos ahorita manejando nosotros. Para eso hay toda una estrategia que se tiene como parte de uno de los grandes partes de Simba, que es el modelo de gobierno, y más al rato voy a explicarles un poco de esto. Queremos que nadie pueda hacer un sistema de información sin antes tener la autorización de la DGIS para hacerlo, sin antes que le diga, ¿sabes qué? Ok, puedes hacer tu sistema porque no tenemos esa información y no podemos dártela en este momento, puedes hacer tu sistema. Si quieres hacer un sistema con información que existe, no es posible. Entonces, de esto ya tenemos un gran avance. En cuanto a la información del paciente, pues lo primero que queremos es tener la trazabilidad, el seguimiento de la persona a través de los servicios de salud. Hoy en día las personas llegan, tienen una consulta, de ahí los derivan al segundo nivel, llegan, tienen un egreso, a lo mejor era una mujer embarazada, tuvo un nacimiento, y todo eso va generando eventos que se llenan en sistemas de información separados, en el de prestación de servicios, la consulta, en el de egresos hospitalarios, la atención hospitalaria, en el SINAC, que así se llama el sistema donde se capta el certificado de nacido vivo, y a la hora de querer saber la trazabilidad de esta mujer, aquí, dónde la consultaron, dónde se alivió, cuáles son los datos de su nacido vivo, no lo podemos hacer porque son eventos aislados hasta el día de hoy, porque no está implementado al 100% SIMBA. Otra parte muy importante es la protección de datos personales. Dado la gran cantidad de datos personales que manejamos, pues también se hizo toda una iniciativa con el Instituto responsable de los datos personales a nivel nacional. Por otro lado, pues obviamente el tema de la estadística, que lo he mencionado un par de veces, es importante dar acceso a la información y tener una información nacional homogénea, no que dependiendo el sistema que se consulte, sea la información que obtiene. Eso lo único que causa es desconfianza en la información que producimos. Por otro lado, poderles proporcionar reportes flexibles y dinámicos de fácil consulta tanto a nuestros usuarios como a quienes producen la información. Y por último, pues todo esto deriva, por supuesto, en fortalecer la calidad de la atención médica a través de tomas de decisiones asertivas y del uso eficiente de la información para poder distribuir los recursos de manera eficiente, tanto en las instalaciones como recursos humanos, etcétera. Estos son los beneficios que estamos buscando obtener con Simba. Por otro lado, ¿cuáles son los macrocomponentes? Nosotros dividimos al Simba en 3 grandes partes para su diseño, su desarrollo y su implementación.
La primera parte es el ESINAI, le llamamos nosotros. Realmente esto es, ahí me está saliendo, perdón, un mensajito encima de mi pantalla. ¿No lo ven ustedes, el mensaje? Sí, lo vemos. Es que no sé por qué no lo puedo quitar. ¿Qué le tengo que dar ahí? ¿Aprobar o declinar? Perdón. Hacia atrás para que desaparezca. No. Aline, pero no te preocupes, nosotros no vemos nada. Ah, no ven el mensajito. Ah, nada de nada. Espero que sí, No, Olga. no, nada de nada, no. O sea, ese mensajito del que estás hablando, no, sí se ve todo lo demás, así que no te preocupes. No me preocupo, gracias. Bueno, Olga. entonces, les decía, el tema de los macrocomponentes del SINAI, el primero es la actualización tecnológica de los subsistemas que hoy conforman el SINAI. Aquí es donde voy a necesitar dar ese clic aquí para ir a un hipervínculo, en donde ustedes pueden ver qué es el SINAI, este que ya les he mencionado varias veces. Es el Sistema Nacional de Información en Salud que coordinamos en la DGIS. Está compuesto de 6 grandes rubros: nacimientos, que tiene su subsistema que se llama SINAC; población y cobertura, que tiene su sistema que es el Padrón General de Salud, donde tenemos los afiliados por todas las instituciones de salud de nuestro país; recursos para la salud, donde tenemos CLUES, que es el sistema que tiene la clave única de establecimientos de salud, es decir, el padrón de los establecimientos de salud públicos y privados y de cualquier institución del país; y cuentas, que es el sistema donde se captan las cuentas en salud; Sinergia, que es el sistema donde llevamos todo el tema de recursos humanos, infraestructura, de todas las unidades médicas. Sí, este es el sistema más antiguo de la Secretaría de Salud, y aparte de ser el más antiguo, por decirlo, el más necesario continuamente en el día a día. Es el sistema donde se capta la información de prestación de servicios, sobre todo en primer nivel, enfocado en primer nivel. Tanto cuestiones como consultas, como eventos de planificación familiar, eventos de atención, de detecciones, de salud mental y también de salud bucal. Luego tenemos dentro del apartado de daños a la salud, este es el apartado más grande, más robusto, más, en algunas cuestiones de verdad más complicado, donde se encuentran 3 servicios que son, perdón, 2 que son a nivel hospitalario, que es el SAE, que es el sistema de egresos hospitalarios; urgencias, el sistema donde se capta todas las urgencias; lesiones es un sistema que se utiliza tanto en primer nivel como en segundo y en tercero; y por último tenemos los sistemas de estadísticas vitales. El TED es el subsistema epidemiológico y estadístico de las defunciones, y además cuelga ahí como un chipotito del TED la búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna. Eso hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy este sistema de defunciones es el motor para la búsqueda intencionada que todos o algunos de ustedes conocen como la VIR. Y por último, pues, nacimientos ya se los mencionaba. Bueno, este es nuestro pequeño SINAI. Quería mostrárselos para que sepan a qué me refiero cuando hablo de los sistemas de SINAI. Y ahí está. Ahora, es importante mencionar que esta actualización de todos estos sistemas que ya les decía, cada uno está hecho en una tecnología diferente. Alguno, digamos, muy nuevo, entre comillas, en línea, los menos, pero otros que funcionaban simplemente en Access, en computadoras standalone, la mayoría de ellos, lo cual hacía que la información nos tardara en llegar a la de GIS mes y medio aproximadamente, a los sistemas que, digamos, tenían mejor oportunidad, lo cual, pues saben ustedes, eso conlleva
pues grandes problemáticas. Por ejemplo, que el área de epidemiología necesita tener sus propios sistemas en línea para la notificación de las enfermedades de notificación inmediata. Pero bueno, nosotros, la primera parte, digamos como la parte técnica sustancial del SIMBA, es este apartado, la actualización del SINAI, el cual hicimos siempre pensando en dos cosas principales. Teníamos que lograr el intercambio de información, no nada más entre estos sistemas que les mostré que se hablen. Esto tiene que ver un poco con el modelo de gobierno y asegurar que sistemas existentes afuera pudieran alinearse a nuestros sistemas para podernos entregar información, porque no es restrictivo que a fuerzas tengan que capturar en el SIMBA. Pueden entregarnos información capturada desde otros sistemas, para lo cual se utiliza pues toda la política de intercambio de información basada en guías de intercambio de información. Y por otro lado, lo que les comentaba de la trazabilidad de la persona, asegurarnos que cuando construyéramos el SNAI íbamos a poder identificar a la persona y asociarle todos sus eventos en salud. Por otro lado, tenemos el sistema integral de calidad de la información en salud, el cual es un conjunto tanto de lineamientos, procedimientos y aplicaciones tecnológicas que nos van a ayudar a tener una mejora continua de la calidad de la información. Más adelante les doy más detalle de este tema, pero bueno, es esencial hablando de que tenemos que mostrar que la información que estamos proporcionando es de calidad, y si no, al menos advertir a quienes les estamos dando la información con qué calidad les estamos dando la información para que puedan decidir si la usan o no, o si la usan con cuidado en caso de que sea una información con baja cobertura, con invalidez, etcétera. Y por último, tenemos el modelo de gobierno de información y protección de datos personales en salud, que realmente aquí lo que nosotros hicimos fue construir un marco rector que se opera mediante un órgano colegiado de gobierno que establece y vigila la normatividad y los mecanismos que permitan hacer esta gestión de los sistemas de salud y sistemas de información de salud del país. Lo que comentaba hace rato, que no sigan haciendo los sistemas como hongos, que si alguien necesita una variable no se haga un sistemita porque necesita 2 o 3 variables y mande un Excel para que te los llenen, etcétera. Entonces, si ustedes ven los macro componentes del SINAI, quiero resaltar una cosa, este proyecto no es un proyecto tecnológico. De hecho, la parte tecnológica es la menos importante. Eso está escrito y la verdad es fácil de hacer. Perdón por los informáticos, soy una simple matemática con maestría en estadística, pero para mí la tecnología es simplemente un facilitador. Si tú como usuario funcional sabes qué quieres, sabes cómo lo quieres y también sabes que la mayoría de las cosas que tú como funcional te pueden hacer, aunque el informático diga que no para trabajar menos, tú sabes que se pueden hacer, estás del otro lado. La tecnología no es problema. El problema de este SIMBA fue la parte funcional, diseñar la parte funcional, porque si se fijan, 2 de los 3 componentes son 100% funcionales, y el componente del SINAI, bueno, es que no jala sin una buena definición de qué es de lo que queremos, y eso es parte funcional, no tecnológica. Quiero dejar muy claro esta parte. Ahora bien, voy a tratar de ser un poco más rápida porque nos echamos mucho tiempo entre que no podía y no podía, ya llevo casi media hora. El SINAI se conformó esencialmente, traté de poner lo más importante para ustedes. Por supuesto, en cada una de todas las cosas que les voy a mencionar, podría yo profundizar 2 horas hablándoles al respecto. Así que me disculpan si los dejo con un poco de dudas, pero por eso voy a estar aquí atenta a las preguntas para contestarlas incluso después de la sesión. Uno de los componentes de la parte del SNI es algo que llamamos nosotros el MAI, que es el marco de acopio e integración de información en salud, el cual se conforma de módulos y funciones comunes. Es decir, nosotros teníamos sistemas separados, cada sistema tenía sus reglas para crear usuarios, sus
propios catálogos, su propia seguridad, los que tenían una buena seguridad, etcétera. Era algo que cada quien tenía de alguna manera diferente. Este módulo lo que nos ayuda es hacer que funciones que son transversales para todos los sistemas, y los módulos que tienen funcionalidad que se usa en todos los sistemas actuales estuvieran en un solo lugar, se construyeran una sola vez con una sola regla. El segundo componente es el índice maestro de pacientes. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar, existen los índices maestros de personas, el cual nosotros adquirimos, adecuamos a la realidad mexicana, tanto el equipo de la DEGIS como con el consorcio que salió ganador en la licitación que se hizo. Se adquirió un IMP, en este caso llamado índice maestro de personas, y se adecuó, se calibró para nosotros, con el objetivo de ¿qué? De ser como un filtro que logre hacer esta trazabilidad de las personas. Mediante este motor es con el que se asocian todos los eventos que se capturan por separado. Lo que estamos queriendo lograr con el IMP es, como les decía, la trazabilidad de las personas, pero también la gestión de la identidad al interior del SIMBA. Y por supuesto que nos permite obtener estadísticas cruzadas, algo tan sencillo como las personas que fallecieron por diabetes, cuántas veces estuvieron hospitalizadas antes y qué cosas se les trataron, cuál fue su afección principal cada vez. Eso es oro molido para los tomadores de decisiones. ¿Y saben qué? Que no se puede hacer hoy en día, o si alguien lo quisiera hacer se llevaría meses intentándolo, más con los números que manejamos nosotros. Bueno, el tercer componente son lo que le llamamos las plantillas electrónicas de integración e información en salud, PACE. Esta es la parte donde se carga la información. Es, digamos, la pantalla de captura. Es la forma más fácil que uno lo puede conceptualizar. Sin embargo, es una plantilla electrónica que en algunos casos no tiene la visualización por captura. ¿Me explico? Si es un sistema, que existen ya sistemas que nos dan la información y no es necesario que nadie nos capture, sino simplemente nos entregue su información para hacer una carga masiva, se hace la carga masiva sin necesidad de tener una captura. Realmente las plantillas electrónicas pueden cargar información de tres maneras: mediante la captura, con carga masiva o sistema a sistema mediante un servicio web. Por otro lado están los servicios transversales, que digamos que a lo mejor podrían confundirse con el MAIS, los módulos y funciones comunes que tiene el MAIS, pero no, en los servicios transversales lo que tenemos son aplicaciones muy complejas, pero muy complejas, que son consumidas por más de una de las plantillas. Un ejemplo rápido, el administrador de folios. Tenemos un sistema, un complejo sistema que administra los folios de los certificados de nacimiento y de función y muerte fetal, que son únicos, que nosotros en la DEGIS tenemos el mandato de mandar a imprimir, distribuir a los estados y controlar qué pasa con ellos, quién los tiene, ya los capturaron, en qué estatus están, si alguien lo perdió, tenemos que saber que lo perdió, si alguien se lo robaron, tenemos incluso aquí en el sistema tienen que cargar el acta de hechos ante el Ministerio Público. Es un sistema muy complejo. Entonces, a ese tipo de sistemas me refiero. Más adelante les voy a contar cuáles son, aunque sea de una manera rápida. Y por último, tenemos la parte de la explotación de la información. De nada nos sirve todo lo demás si no tengo un buen componente en donde la información sea accesible, sea digerible, sea fácil de poderse consumir tanto por las personas usuarias como por las personas que son quienes alimentan los sistemas de información. Y aquí quiero decir que justamente es en este último apartado en donde hoy en día están enfocadas nuestras baterías. ¿Por qué?
porque es un módulo en el que estamos trabajando ahorita fuertemente y que la verdad es que ahorita hay carencias de este módulo en las unidades médicas que ya están implementando SIMBA, que son bastantes. Pero bueno, estamos trabajando en esta última parte. El MAIS, más detalle del MAIS. ¿Cuáles son esas funcionalidades que les decía? Por ejemplo, funcionalidades de integración, usabilidad, seguridad, metadatos, almacenamiento, soporte, explotación e interoperabilidad. ¿Cuáles son los módulos que se crearon en este marco de acopio e integración? La administración de las plantillas electrónicas, la captura de estas plantillas. Aquí es muy importante el tema de la captura. ¿Por qué? Porque mediante este módulo se vigiló que no se programaran 10 veces las mismas validaciones. Todos sabemos que en casi todos los sistemas nominales, pues se capta la edad de la persona. Y la edad de la persona ciertamente tiene muchas validaciones con demás variables que están dentro de nuestro sistema. Entonces nos aseguramos que las variables que se repitan, las validaciones que se repitan, solo se hagan una sola vez y no se tengan que hacer en cada plantilla. Mucho detalle técnico, quizá alguna vez tenga la oportunidad de platicarles. Está la gestión de datos y catálogos maestros, el módulo central de integración de información, el de intercambio, el de calidad y el de consulta. Me voy a la que sigue porque ya voy un poco tarde. El índice maestro de pacientes, ya les platiqué un poquito de este. Me gusta bien nada más decirles que para su conformación se elige de todos los registros que se lograron hacer esta trazabilidad. Se hace una conformación del mejor registro con datos personales. Se elige de los que tengo, de acuerdo a la calidad y algunas reglas que se programaron, cuáles son los datos que tienen mejor calidad para guardarlos como los datos personales de ese paciente. Por otro lado, es importante comentarles que para hacer esta trazabilidad, lo que se usó fueron algoritmos de similitud y relevancia, algoritmos ya muy conocidos. Quienes se dedican a esto saben del tema, es algo muy complejo y además requiere una gran capacidad de cómputo para poderse hacer. Por otro lado, los PACE, las plantillas electrónicas que construimos, son 20, todas las que ven ahí. No solo construimos el SINAIS de nuevo, aprovechamos para meter los temas más importantes que los programas de salud estaban demandando desde hace incluso años, como por ejemplo tener un sistema de VIH a nivel sectorial en la Secretaría de Salud, como por ejemplo tener el sistema en donde se capta la planeación y las compras consolidadas de medicamentos, que es el TESMES, ustedes lo van a ver por ahí. También un sistema de renales, con una plantilla de renales, emergencias obstétricas. Verán varios que no son parte del SINAIS, de lo que ya les había yo mencionado antes. Está también el PACE de cáncer de CACU y CAMA sectorial. Todos estos son los que creamos. Obviamente en la implementación llevamos algunos, o más bien es decir, cada uno lleva su cierto ritmo de implementación. Es imposible querer implementar todo esto que ustedes ven ahí en una nueva tecnología con un nuevo procedimiento juntos. Entonces, vamos en olas. Esa fue la estrategia de implementación. Se implementaron unos 6, luego otros, y es ya que casi el 80% de lo que ustedes ven ahí está implementado, no en todas las unidades médicas, pero está funcionando ya en producción. Por otro lado, el tema de los servicios transversales que les comentaba, tenemos 6, la ratificación y rectificación, que es cómo en los sistemas que aplican la captación de padecimientos de vigilancia epidemiológica primordialmente, pero cualquier otro que en su momento por una investigación realizada requiera un cambio a lo asentado, tiene su propio módulo donde uno puede entrar y con toda una justificación y un documento que avale el cambio, ya sea a la información vertida en un certificado de función, a la información vertida en un formato de egreso hospitalario, en una consulta, tiene que
entrar por este módulo y cargar la información que avala el cambio, y el cambio es autorizado por los niveles superiores. Está en un sistema de confronta, donde lo que hacemos es confrontar un sistema con otro bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, ver que todas las muertes de menores de 5 años que tienen un egreso hospitalario por defunción estén en el sistema con su certificado de defunción capturado. Así de complejo. La codificación automatizada tanto de la mortalidad como de la morbilidad. Realmente son dos servicios separados. La codificación automatizada de la mortalidad, como ustedes saben, nosotros usamos hasta este año el MMDS. A partir del año que viene utilizamos el IRIS, vamos a utilizar el IRIS, y el IRIS ha sido insertado en el SIMBA para poder utilizarlo desde el CES, que es el sistema donde capturamos las defunciones. Y por otro lado, el CEMESE, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador de la OMS, para quien no lo ubique, que es el responsable del manejo de las clasificaciones internacionales en el país, se dio a la tarea, junto con el consorcio, de desarrollar una codificación automatizada para la morbilidad, con la idea de que el médico escriba sus padecimientos de consultas, de egresos, de lesiones, de urgencias, incluso los padecimientos captados al nacido vivo, al nacer, que en nuestro país se captan en el certificado de nacimiento. El médico lo puede escribir con su puño y letra, y ese codificador haga la traducción. Es algo similar a lo que hace el codificador de mortalidad para quienes lo conocen. Este codificador va por partes. Ahora tenemos ya listo y trabajando los capítulos B y Q, más otras enfermedades seleccionadas que son los que se utilizan para las anomalías al nacer. Eso ya está conectado y está listo funcionando con el sistema SINAC de nacimientos en SIMBA. Y el CEMESE tiene un plan a mediano plazo para terminar de construir todos los diccionarios para poder utilizar la codificación automatizada en la morbilidad, en todos los sistemas que mencioné. Después está la administración de folios de los certificados, que de esta ya les hablé. Por otro lado tenemos también el servicio de firmado y sellado electrónico. Esto es algo que al día de hoy solo está habilitado, es un servicio transversal, pero solo está habilitado para el certificado de nacimiento. Es decir, nosotros por medio también de este SIMBA echamos a andar el certificado electrónico de nacimiento, 100% electrónico, donde se incluye una firma electrónica del médico, donde se incluye un sello electrónico de la unidad médica que lo emitió. Entonces, este firmado y sellado son para eso. Por supuesto, la idea es que posteriormente los usemos incluso para emitir formatos de egresos electrónicos, de urgencias, de consultas y de todos los demás plantillas electrónicas que tenemos encima. Y por último, está la búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna. El sistema que algunos de ustedes conocen porque hemos dado a conocerlo por medio de la Relaxis, para poder hacer esta búsqueda intencionada de las mujeres, ha sido remasterizado por medio de SIMBA. Al tener todos los sistemas en un solo lugar, por supuesto lo que se antojó fue decir, perfecto, de aquí voy a sacar los casos sospechosos. Y además, incluso los puedo confirmar, porque si yo lo tenía sospechoso, pero resulta que le encontré un certificado de nacimiento 2 días antes, pues de esto ya deja de ser sospechoso y pasa a ser confirmado. Muchísimas cosas que metimos a la búsqueda intencionada. Realmente les comparto que el consorcio que construyó esto nos dijo, es el sistema más difícil que he construido, porque la verdad es muy complejo. Ojalá algún día tenga posibilidad de platicarles qué hicimos, qué tanto le metimos a esta aplicación. Por último, lo que les comentaba sobre la explotación de la información, ahí se hizo un trabajo titánico como primera fase, que fue la limpieza y homologación histórica de toda la información que teníamos en la registro. Dependiendo cuándo se echó a andar cada sistema, se cargó la información histórica. Bueno, primero se limpió, nada más quienes conocen de eso pueden imaginarse del trabajo que fue. Se limpiaron las bases, se homologaron, y tenemos al final el diseño y conformación de repositorios de datos históricos y los nuevos donde va a caer SIMBA
y el repositorio donde se une tanto la información histórica que teníamos con todo lo nuevo que se va a estar captando a través de Simba. Por supuesto, esto nos dio después a poder construir algunos instrumentos ya para poder mostrar los datos de lo que se está haciendo. Por un lado tenemos la aplicación móvil de Radar y Salud, que ustedes la pueden bajar de las tiendas de aplicaciones sin costos, gratuita, pero bueno, obviamente en sus países no les van a servir, a los mexicanos que están aquí sí, donde la idea de esta app lo que hace es decirte cuáles son las unidades médicas que están cerca de donde tú estás, pues tiene filtros si solamente quieres privada, si quieres una institución en especial, si quieres que tengan X servicio, etcétera. Esa ya está en producción, está lista. Tenemos tableros que estos tableros están trabajando, todavía no están liberados, ya están muy avanzados, pero no los hemos liberado a producción, y reportes para la gente operativa. Nos pasamos por fin al segundo componente del Simba, que es el Sistema Integral de Calidad. Rápidamente les digo, desde 2012 nuestra norma existen muy claros, bien definidos, que incorporamos los 6 atributos para medir la calidad de la información. Es muy común que, de hecho, antes de que nosotros los definiéramos, en México incluso, que cada quien midiera la calidad de la información como Dios le daba a entender, porque no había nada escrito al respecto. ¿Qué es la calidad? ¿Cómo se mide la calidad? Entonces, bueno, nosotros tenemos estos 6 atributos de la calidad: oportunidad, cobertura, validez, integridad, consistencia y veracidad, que por horas del tiempo traía también un link para explicarles cómo definimos cada una de esas cosas que se hizo. Pero bueno, también quizás después podamos tener una charla específica del tema de calidad, porque de verdad es apasionante. Bueno, nosotros lo que hicimos fue primero definir las reglas, después establecer todo un conjunto de indicadores. Son casi, si no mal recuerdo, son como unos 180, 170 indicadores en total, porque cada uno de los PEI que pertenecen al SINAI de inicio, se le mide su oportunidad, su cobertura, su validez, su integridad, su consistencia y su veracidad. Y para cada uno de ellos. Y no es todo. Por ejemplo, la oportunidad puede tener varios indicadores. Hablando de, por ejemplo, el certificado de función, que es el sistema del CEP. ¿Cuál es la oportunidad entre la que ocurre la defunción y se certifica? Entre que se certifica y se captura el certificado. Entre que se captura el registro llegó a nuestra base de datos. Son momentos por momentos, que para poder mejorar necesitas analizar cada momento, porque resulta que a lo mejor todo es rápido, excepto la captura. ¿Por qué? Porque la unidad médica solo tiene un capturista, y esa unidad médica tiene muchas defunciones, y solamente las captura a final de mes, etcétera. Y nos ha pasado vigilando esto. Se les transpapeló un blog o un compendio de certificados. Se transpapeló y por algún momento no lo capturaron. Si vigilamos eso, porque estos indicadores que planteamos pueden medirlo hasta incluso por capturista. Eso tiene que ver con las medidas de seguridad de Simba, que obviamente no mencioné por aras del tiempo, pero todo el mundo tiene un usuario, no existen usuarios genéricos. Entonces yo puedo medir la productividad de todos los que están ahí adentro y saber dónde están los problemas para la calidad de mi información. Y por supuesto aquí en esta parte se hizo la construcción, desarrollamos todos los procedimientos, desde la medición hasta el monitoreo e incluso las acciones que se deben de tomar, incluyendo las supervisiones que se deben de hacer al campo y la capacitación continua. Bueno, muy general, esta es la parte de calidad. Y por último tenemos la parte del proceso operativo para el modelo de gobierno. Realmente el modelo de gobierno comprende a su vez muchos componentes más. Yo cogí un par de cosas importantes para mencionarles. Nosotros algo que queremos hacer justamente para tener ese control de qué necesitan nuestros usuarios
o cuando alguien detecta una mejora tanto sea en un sistema o en un proceso, se establecieron varios procedimientos. Este que les muestro aquí es el macro proceso. Existen en todas las unidades administrativas y en pronto estaremos también determinando en las entidades federativas un enlace del modelo de gobierno, que es el que va a subir las necesidades. Necesito esta variable, necesito esta información, necesito que esta información sea más oportuna, o detecté una mejora en este proceso. Todo tiene un canal mediante una herramienta colaborativa de modelo de gobierno. Entonces nosotros vamos a estar analizando esto con el fin de que no creen más sistemas con la información que necesitan y atenderlos. Con el fin de que si alguien tiene una buena idea que nosotros no nos hemos dado cuenta en el escritorio de cómo mejorar algo en el campo, podamos atenderlo. Entonces, este procedimiento a grandes rasgos es la forma en la que una persona, un usuario puede subir una detección de necesidad. Digo, puede ser desde una persona en una unidad médica o hasta un responsable del Programa Nacional de Salud Materna, que dice, ¿sabes qué? Necesito esta información y no quiero hacer un sistema. Métela y dime en dónde, en qué sistema va a quedar. Se hace esta propuesta, llega un comité coordinador que está conformado por varias gente al momento de la DEGIS y somos quienes decidimos, evaluamos la propuesta, si es viable, se conforma un grupo de trabajo con expertos en la materia, si es un sistema ya existente, con el responsable del sistema donde se va a incorporar esta información. Este grupo de trabajo hace un plan de cómo se va a atender eso, cuándo se va a atender, quién lo va a atender y obviamente cómo se va a implementar. Y también existe por ahí varios staff, el staff de calidad, el staff legal, un staff de gestión del cambio que siempre es necesario para cualquier cambio que se haga. Y ya se imaginarán cómo estuvo el tema de gestión y está el tema de gestión del cambio con Simba aquí en México. A grandes rasgos esto es. Aquí les muestro el órgano colegiado que se formó justamente en la parte de abajo. Ustedes pueden ver los grupos de trabajo que se crean cuando es necesario. Ahí en un cuadro azul están justo estos enlaces que se van a designar tanto en las unidades médicas como, en las unidades administrativas, que son todas las demás unidades de la Secretaría de Salud, que esos ya existen hoy, ya están operando con el modelo de gobierno, están capacitados, tienen usuarios de la herramienta y demás. De los servicios estatales de salud, vamos a hacerlo a inicios del próximo año y el siguiente paso es incluso incorporar a las instituciones del sector. Y bueno, aquí están a grandes rasgos cuáles son los diferentes, digamos, comités que se tienen. El primero, el de la DEGIS, que es para definir si una propuesta es viable o no. Y cuando es necesario, dependiendo la importancia del cambio o la relevancia o incluso el costo que tenga efectuar este cambio o esta mejora que se estén proponiendo, pues se va a juntar, se va a tener un comité con las direcciones generales e incluso en algún momento subirla con las máximas autoridades de la Secretaría de Salud, y si no, al menos para la implementación, que la orden venga desde el más alto y cuando sea una cuestión relevante. Por último, en esta parte de Simba, ahí les muestro un gráfico que alguna vez hicimos, la verdad ya no recuerdo para qué, pero es un resumen muy resumido de lo que es Simba. Todo lo que les he platicado, el IMP, los PACE giran en torno al IMP, que es quien nos da la trazabilidad de la persona, todos los módulos que se construyeron, etcétera. Yo nada más quise dejar esta imagen al final porque así como se ve desaturada y difícil, así la estamos pasando ahora en la DEGIS. No en la DEGIS nada más, en los estados, porque los estados son los responsables de estadística de los estados son quienes tienen la carga operativa ahorita para poder subir a Simba sus unidades médicas. Se imaginarán que en un proyecto como este, del tamaño que es, porque realmente rehicimos todo el sistema de salud de información, se imaginarán lo difícil que es la implementación. Por supuesto, el sistema sigue ahorita teniendo varias
incidencias que los mismos estados levantan. Estamos atendiéndolas lo mejor que se puede. También, por supuesto, el sistema funciona mucho mejor que cuando iniciamos la implementación, pero esto es normal. Cualquiera que haya hecho un proyecto de TI sabe que este es el cambio, está el tema de la resistencia al cambio también, pero bueno, es normal, nada más que magnificado por el tamaño del proyecto. Otra de las cosas que quería mencionarles rápidamente, algunos datos relevantes que quisiera, los dividimos por etapa del proyecto. Hola. En la parte de análisis y diseño, participaron se hicieron más de 2,000 reuniones con 56 usuarios externos de la DGID, que son justamente los responsables de los programas de los servicios de salud, de los programas de salud federal, el área de salud reproductiva, el área de salud de la infancia y la adolescencia, los responsables de cáncer de la mujer, los responsables de todas las causas crónico-degenerativas, etcétera. Con todos ellos tuvimos reuniones, porque este sistema no fue construido e imaginado nada más por la DGID. ¿Por qué? Porque teníamos que responder a lo que ellos necesitaban. Ese es nuestro mandato. Entonces, el levantamiento de variables nuevas que se incluyeron, las que se eliminaron, hasta incluso cuestiones de proceso, fueron revisadas por estos usuarios externos a nuestras áreas. Así también invitamos a 6 personajes íconos en la información en salud en nuestro país, que son quienes llevan la información de sus estados en 6 entidades federativas. Ellos nos estuvieron apoyando muchísimo con la visión de campo, insisto otra vez, para no hacer un sistema sobre el escritorio. Y también participaron 20 unidades administrativas. Más de 50 personas dentro de la DGID, que constituyen prácticamente todo el personal de mandos medios, desde el director general hasta los enlaces administrativos. Todos en algún momento le dedicamos tiempo. Y han de imaginarse, de verdad lo juro, que por 2 años llevamos con 2 trabajos. O sea, tenemos 2 trabajos desde hace 2 años. Nuestra operación, para poder seguir produciendo la información en lo que hoy existe, más la definición de SIMBA, su desarrollo, las pruebas, ahora estamos metidos en la implementación. De verdad, te lo juro, tenemos 2 trabajos. Por otro lado, tenemos la parte de desarrollo, en donde cuestiones importantes que mencionarles, que se incorporó información nominal, que antes no estaba nominal, era simple paloteo y estadística, para 64 programas federales de salud. Se reducieron en la parte de servicios de 70 formatos que se tenían a 31. Claro que eso fue compensado o incluso superado con el trabajo que lleva ahora captar la información nominal. O sea, no es lo mismo poner un palito de una mujer que vino a consulta para una revisión prenatal, un palito, que ahora poner que la señora se llama fulanita de tal, que tiene tantos años, que vive no sé dónde. Imaginarán el trabajo que eso implica, ¿no? Pero por supuesto está justificado por toda la información que va a salir de ahí, que va a ayudar a que, en este caso del ejemplo que les pongo, el programa de salud materna tenga su censo de embarazadas, que en México se ha anhelado desde hace muchos años, desde siempre. Por otro lado está la eliminación de innumerables variables que capturaban un ejemplo rápido, en el formato de egresos hospitalarios, cuando una persona egresaba por defunción, se le escribían todas sus causas de muerte. No solo eso, se seleccionaba la causa básica y además se codificaba por separado el certificado, cosa que eliminamos. Todo ese apartado del formato de egresos hospitalarios no existe, porque ahora existe un link, se debe de poner el folio del certificado de función y la información sale del formato oficial, del certificado de función.
Entre esas, muchísimas otras variables que en los mismos sistemas del SINAID estaban explicadas. Y bueno, en cuanto a la cuestión del despliegue, a la fecha tenemos, esto fue sacado a inicio del mes, más de 1.450.000 registros ya captados en SIMBA. Hay 30.000 usuarios dados de alta hasta ahora, en aproximadamente 15.000 unidades y 300 unidades administrativas. Las unidades administrativas es porque algunos de los PEIs, de las plantillas electrónicas, no se capturan a nivel de unidad médica, sino en el siguiente nivel administrativo, que es la jurisdicción sanitaria. Entonces hay usuarios ahí también. Cabe mencionar que si bien estamos en 15.000 unidades médicas, no estamos al 100 en estas 15.000 unidades médicas. Hay unidades médicas que solamente están llevando 2 o 3 PEIs. Hay otras unidades médicas que ya toda su información la captan en SIMBA. Así es, vamos en un proceso paulatino y por olas de la implementación del SIMBA. Y como les mencionaba hace rato, y hacer énfasis en esto, que realmente el personal de estadística de los estados y de las jurisdicciones son quienes tienen ahorita en este momento la mayor carga en la implementación operativa. Por supuesto supervisados por la DGIS, pero ellos son los que están ahí en guerra, en la zona de guerra, quise decir. En cuanto a la implementación, ya acabo, me paso 7 minutitos más a lo mucho. En cuanto a la implementación, algunas consideraciones iniciales que tuvimos que tomar en cuenta. 20.000 usuarios aproximados, que hoy los hemos superado. 5.000 establecimientos de salud. Les decía, llevamos 1.500 y no al 100%. Vamos por 5.000. 300 unidades administrativas. Una parte importante también es, ya lo de un lado ya lo mencioné, abajo nosotros, como les decía, se determinó un esquema de capacitación en cascada y de implementación en cascada. Por supuesto, el personal de DGIS no podía ni había recursos para ir a implementar a cada una de esas 5.000 establecimientos de salud, y por eso necesitamos y son esenciales nuestros brazos en los estados. Se realizaron 9 talleres regionales y 3 nacionales, 1.500 horas de capacitación. Se formaron más de 2.000 instructores que regresaron a sus estados a capacitar hasta la última persona en la unidad médica. Y además de todos los estados y jurisdicciones hicieron y están haciendo eso con recursos propios. Así como lo ven, no hubo un solo peso para las entidades federativas y para toda la logística que se requiere. Así lo estamos implementando. Es más las ganas de mejorar este país. La metodología de implementación prácticamente se dividió en 5 grandes pasos, que fue una planeación. La verdad es que la planeación fue la que llevó, la planeación y la preparación fueron las que llevaron la mayor parte del tiempo para poder tener todo listo a la hora de capacitar. Aún así, es y será necesario hacer refuerzos de esa capacitación, que se van a hacer vía virtual y cuando así puedan, presenciales. O sea, seguimos en eso, no vamos a parar la capacitación. El próximo año vamos a estar viendo temas de estos. La verificación de los insumos, más que verificar que se tuvieran, saber qué tenían, porque dependiendo lo que se tenía en cada unidad médica o se tiene, es la modalidad por como se instala SIMBA. Si tienen muy buen internet, bueno, es un SIMBA en línea. Si no tienen internet, entonces es un SIMBA fuera de línea. Y bueno, muchas opciones más en cuanto a la cuestión de configuración. Se capacitó y bueno, estamos en etapa de seguimiento, monitoreo y capacitación en ciclo. ¿Qué más? La macroestrategia de despliegue. Bueno, ya lo comenté, las capacitaciones regionales. Se hizo, digamos, un prueba piloto, más bien implementación acompañada, porque lo que se capturó en estas 14 unidades médicas fue ya información real de su producción. Esto fue en 8 estados de la República.
Y bueno, la etapa 3 en la que nos encontramos ahorita, que es la que los estados están realizando, y es replicar las capacitaciones e ir a implementar a sus unidades médicas. Y listo, acabé. Gracias a todos por escucharme y por aguantar las fallas técnicas y hasta las mañanitas de los que llegaron al lado mío. Gracias, Aline. Bueno, pasamos entonces, si les parece, a la ronda de preguntas. Las voy leyendo, Aline, y las vas contestando. Si no pudiéramos llegar a cubrir todas las preguntas, vamos a pedirle que nos escriban a info@relaxis.org para que Aline les pueda enviar la respuesta. Saúl dice, ¿qué pasa si los encargados de los programas no están de acuerdo con el SIMBA y nos volcan el sistema? También, ¿qué se puede hacer para que nuestros superiores nos den las herramientas necesarias para poder trabajar bien, ya que los recursos económicos los tienen y a nosotros nos los restringen al máximo? Ya que con este sistema SIMBA ya no se puede maquinar y a lo mejor es por eso que no quieren el sistema. Bueno, no sé si se puede responder esta pregunta. Sí, claro. Bueno, es parte de lo que les hablaba yo de las cuestiones de gestión del cambio. En cuanto a los programas, tenemos una estrategia con los programas federales. Como les decía, todas las variables que están en el sistema fueron definidas por los responsables federales de su programa. Cosa que nos hemos encontrado es que esas personas, los responsables de los programas federales, en algunas ocasiones, no en todas, no bajaron la información a los responsables de esos programas en los estados. Entonces, el responsable del programa del estado dice, ay, no, yo no estoy de acuerdo con esa variable, yo quería otra, o les faltó esta otra variable. Pero bueno, no podíamos nosotros reunir a todo el país para ver y ponernos de acuerdo. Realmente lo que hicimos es, como lo marcan nuestros procedimientos, ponernos de acuerdo con el responsable del programa federal, y ahora lo que estamos trabajando nosotros es en incentivar y motivar la comunicación de los programas hacia los estados. Incluso la semana pasada acabamos de terminar un webinar que duró, creo que 3 días, de coordinación con el CENCIA, con los responsables de salud infantil y de la adolescencia, que estuvimos juntos, el programa y la de GIS, comunicando a todos los estados que vamos juntos en esto y dando mensajes parejos. Por supuesto, hay programas con los que esto no se ha realizado y es parte de lo que estamos trabajando. La cuestión de recursos también depende mucho de el responsable de estadística, de planeación del estado, que es donde están los recursos, qué tan comprometido está con la información en salud, qué tanto está consciente de que pronto no podrán seguir capturando en los sistemas, por así decirlo, antiguos, porque en algún momento vamos a bajar el switch y vamos a decir, todos van por SIMBA. En la medida que esto se vaya asimilando, que no hay para atrás, que es por ahí, que nos va a costar trabajo, porque es cierto que algunas unidades médicas tienen equipos obsoletos, en donde por más que se quiera el SIMBA no se puede implementar, porque por más que le hemos dado varias mejoras para hacerlo más, por así decirlo, menos pesado, más ligero, requiere de ciertas características. No podemos instalarlo en computadoras de 500 gigas, eso no es posible. Al menos se necesita, perdón, de 500 megas, al menos se necesita 1 giga. Y eso con la computadora partida. En fin, todo el mundo en México conoce cuáles son las características, pero pues por eso es que estamos dando un periodo, por eso es que vamos con implementaciones paulatinas. Hay estados, por ejemplo Hidalgo, lo menciono, que ha equipado en los días pasados a todas a las unidades médicas donde había más problemas, a todas sus jurisdicciones. Entonces, de que se puede, se puede.
No son el único ejemplo, hay más. Pero bueno, como lo digo, es parte de la gestión del cambio, de la aceptación de lo que está sucediendo. Y algo muy importante que se lo quiero comentar aquí, aprovechar el foro a los mexicanos, no es que esté ventilando nada, pero es importante. Tenemos que pensar en que simplemente no podíamos seguir con los sistemas que teníamos. Como lo dije, eso lo único que provocaba era problemas de sistemas múltiples, de calidad de la información, de ingobernabilidad. Algún día teníamos que dar ese paso y cuando lo diéramos iba a suceder lo que está pasando. Es así, tenemos que pasar por este periodo doloroso, pero ya dimos el paso, ya no hay para atrás. Muy bien, Aline. Emanuel pregunta si se está usando la CURP como identificador único para mejorar la trazabilidad. Sí, en la mayoría de los sistemas nominales, bueno, en todos los PACE nominales, lo que se pide es la captura del CURP. De hecho, tiene validaciones muy estrictas, carácter por carácter, para tratar de evitar errores, o sea, que no te metan una letra en un número, etcétera. Es importante mencionar que el IMP, que es quien nos ayuda con la trazabilidad, también funciona o utiliza los números de afiliación para poder hacer la trazabilidad de una persona que, por ejemplo, llegó sin CURP, pero trae su número de afiliación al Seguro Popular o su número de afiliación al Seguro Social. Con esos números, dado que nosotros tenemos en el TIMBA cargado todo el Padrón General de Salud, con todos los afiliados y sus números, se puede hacer la trazabilidad con esto. Por supuesto, lo ideal es tener la CURP. Y es otra de las cosas que pues está costando trabajo sobre todo en la población, de permear a la población, de que tiene que llegar con su documento, de que, y si no debe de saberse su CURP, pero sí, por supuesto está incluida. De acuerdo, Aline. Eugenia Guerra, desde Chile, pregunta, buenas tardes, Aline. ¿Han logrado trabajar coordinadamente con el área de informática sin que ellos se adelanten a desarrollar sistemas sin consultar a ustedes? Si lo han logrado, ¿cuáles han sido las estrategias? Muchas gracias. Cabe decir que tenemos casi 200 conectados, 200 personas siguiendo el webinar y muchísimas preguntas, con lo cual vamos a intentar hacer una respuesta, no vamos a llegar a leerlas todas y a responderlas a todas, podemos ir elaborando las respuestas y publicarlas en la página de Relaxis, y si lo amerita, Aline, y si les parece, iniciar un foro de discusión vía LinkedIn. Eso quiere decir que tengo mucho trabajo, aparte de la implementación del TIMBA. No, pero con muchísimo gusto. La pregunta de Eugenia era si se había logrado trabajar coordinadamente en el área de informática sin que ellos se adelanten a desarrollar sistemas sin consultar a ustedes. Si lo han logrado, ¿cuáles han sido las estrategias? Sí, Eugenia, me da gusto escucharte que estés por ahí. Mira, lo que ha pasado es, justo con esta parte del modelo de gobierno, la primer cosa que se hizo, con ayuda, por supuesto, de los abogados y abogadas de la Dirección General de Información en Salud, fue generar unos lineamientos que se hicieron en conjunto con el área de informática. Son unos lineamientos que salieron publicados el año pasado, les digo que fueron de los primeros pasos que se dieron, para que cualquier instancia que les pidiera a DGETI, que se llama nuestra Dirección de Tecnologías de la Información, que construyeran un sistema, que les aprobaran recursos para que esa área construyera o modificara un sistema, o simplemente que les diera el visto bueno para que ellos con sus propios recursos lo construyeran. Ahora necesitan pasar por un dictamen que se llama no duplicidad por parte de la DGIS, extendido por el área de normatividad de la DGIS, donde lo primero que se hace es preguntar qué quiere, cómo lo quiere
y verificar que no existe esa información ya en algún lado. Si eso sucede, se le da el dictamen de no duplicidad. El área va con ese dictamen al área de informática y puede proceder con su trámite. Si no existe el dictamen de la DGIS, al menos desde mediados del año pasado, no hay forma ya de que hagan más sistemas. Eso lo hemos detenido. Y perdón, por supuesto hay quien se pone a hacer algo sin pedirle permiso a DGETI, pero eso ya es algo incontrolable, pero mínimo. Algunos abusados solamente. De acuerdo. Sandra Karina Trujillo dice, agradeceríamos que en cuanto a Simba, SIS, captura de la consulta externa, se nos dejara la configuración de PACE, como estaba al inicio, en el cual se podía asignar códigos CIE10 tanto en los catálogos SWIFT Causes y lo que no entran en ellos, ya que como está en la actualidad nos ocasiona doble trabajo y atraso. Bueno, esta es bastante técnica, quizá la podemos responder. Yo pediría que las preguntas que sean así, quien haya hecho una pregunta así, de cualquier manera me lo manden. Nosotros, por dos vías. Una, que la persona que haya hecho una cuestión de incidencia haga favor de notificarla a la DGIS, a la mesa de ayuda, al correo y teléfonos que todo el mundo tiene para notificar incidencias, para poderla atender. Y de cualquier manera yo tomo conocimiento de ellas, de la lista de preguntas que me vas a mandar. De acuerdo. Enrique Araoz pregunta, ¿cómo identifican la calidad de la información en el IMP? Bueno, ya para cuando llega al IMP, la información está filtrada. Es decir, el IMP no acepta basura. El IMP funciona, si no mal recuerdo, son 9 variables las que tiene. Las 3 del nombre, primer apellido, segundo apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, la edad, las 3 variables geográficas de su residencia, la entidad de nacimiento también, perdón, son las 3 variables geográficas de nacimiento las que tiene, su CURP, por supuesto, y estas variables, 9, están en todos los sistemas nominales. Esas son las variables que son las que se van al IMP, son las que deben de tener la mayor calidad posible. Y existe un algoritmo donde se dice, si tienes la CURP y la CURP es válida, el registro pasa y se va al IMP para hacer la trazabilidad. No importa si no tienes los otros datos, la CURP manda. Pero si no tienes la CURP, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces debes de tener un nombre, al menos el primer apellido, al menos tu fecha de nacimiento y al menos tu entidad de nacimiento. Y si tienes esos datos, y obviamente son válidos y demás, pasas. Por supuesto, hay registros que no pueden ser enviados al IMP. Los que no cumplen estos son 4 casos, que ahorita de memoria no me lo sé, pero son 4 casos. Los que no cumplen con esto, te quedan en una bandeja para revisión. Y hay un procedimiento que aún no se ha implementado, que estamos terminando de diseñar, para que los responsables, ya sea de los sistemas, de los registros que se quedaron ahí, o ayudarnos con la gente de admisiones de las unidades médicas, se rectifiquen por el módulo ese que les comenté, servicio transversal de rectificación, con documento en mano, porque en el área de admisiones siempre tienen el documento oficial, se rectifiquen estas variables en el sistema, y con ello, en la segunda pasada que dé el IMP, se los lleve. Así es más o menos a grandes rasgos. Es más complejo, pero espero haberme explicado. De acuerdo. Clever Villa pregunta, ¿qué entidad juega el rol de organizar o dictar lineamientos, procedimientos, aplicaciones tecnológicas? Y también pregunta, ¿bajo qué plataforma tecnológica en base de datos, framework se integra o bajo cuáles de forma principal? ¿Dónde está? Aquí está. Perdón, es que se me cayó el micrófono. Es importante mencionar que el área responsable de toda la cuestión tecnológica, incluso de dictar en qué lenguaje se tienen que construir las aplicaciones, o incluso, por ejemplo, para los tableros de información que nosotros estamos haciendo,
tenemos una normatividad de la Dirección General de Tecnologías de la Información, la DGETI, que nos dice que tenemos que hacerlo con X sistema, que es con el que ellos compraron licencias para la Secretaría. No nos podemos ir por la libre. En cuanto a al motor principal es Oracle, mucho más cosas técnicas, que para eso sí necesitaría yo el auxilio de mi super líder técnico del SIMBA, que es el licenciado Bonifacio Rogerio. Él es el que ha hecho esto posible y quien pudiera contestar todas esas preguntas. Por ejemplo, por supuesto, las que yo no sepa se las paso a él para que nos ayude con la respuesta. Les cuento que yo fui en la mayor parte del tiempo de SIMBA la líder funcional, excepto unos 3 meses que estuve fuera por maternidad, tuve un sustituto, pero bueno, ese es mi rol y por supuesto existe toda un área técnica que ve estos temas. De acuerdo, voy a ir con las preguntas más generales, si te parece, y ¿Sí? dejamos las más puntuales para una respuesta ya por correo. Eliseo Apaza Sarabia pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida media del sistema considerando los subregistros por acceso al servicio de salud? No, perdón, pero no entendí la pregunta. ¿El tiempo medio del sistema? No sé si me puedes repetir. ¿Cuál es el tiempo de vida media del sistema, considerando los subregistros por acceso al servicio de salud? Si no, pasamos bueno, a la pregunta. El tema de los subregistros por acceso depende del evento en salud del que estemos hablando. Si estamos hablando de un nacimiento, ahí tenemos coberturas de arriba del 98%, como muchos países de la región los tienen. Son menos las mujeres que tienen afuera a sus niños, pero existe todo un proceso para recuperar el certificado de nacimiento que les haya otorgado la partera. De tal manera que de esos que ocurren afuera, los que se nos escapan son los menos, porque seguro se nos escapan, pero son los mínimos. En el tema de defunciones, no sé cómo serán los demás países, pero nosotros aproximadamente el 50% de las defunciones ocurren fuera de la unidad médica. De la misma manera, INEGI, el Instituto de Estadísticas y nosotros, tenemos procesos para recuperar la información por 3 vías. Así que también es poco lo que se nos puede escapar. Si acaso algo de una comunidad lejana, que no le hayan expedido el certificado de defunción y así lo hayan enterrado, que seguro existe, pero igual son mínimos. En la cuestión de consultas, por ejemplo, eso es algo importante. Consultas es un sistema que en esta etapa está implementado solamente para las unidades médicas de la Secretaría de Salud. En una segunda etapa son los sistemas que se van a volver sectoriales, es decir, en su momento vamos a generar una guía de intercambio y un PACE sectorial de consultas, obviamente con menos variables, para poder integrar la información del IMSS, por ejemplo, o de las demás instancias que otorgan consultas. Una cosa muy importante en México, y no sé si en otros países es un boom, es el tema de los consultorios adheridos a farmacias. También tenemos ya ahí un camino muy andado, estamos a nada de tener información, al menos de las principales cadenas que tienen sus farmacias con consultorio, para que reporten en SIMBA. Y esto se está trabajando con COFEPRIS, la Comisión de Riesgos Sanitarios, de Protección de Riesgos Sanitarios, que ahora sí que es nuestra policía. Pero bueno, depende de cada sistema. Ahora, una cosa importante que me parece no mencioné, y es algo muy técnico. Nosotros, por lo de la vida media que preguntan del sistema, nosotros adquirimos un framework. Para los técnicos saben qué es eso. De hecho, por esa cuestión nuestro proyecto se declaró desierto en una primera ocasión, porque no había un proveedor que quisiera vender, digamos, su máquina para hacer sistemas o para hacer plantillas electrónicas en este caso. Nosotros adquirimos ese framework. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy se necesita crear una nueva plantilla para capturar la información wherever, la podemos hacer. No tenemos que ir a pedirle al proveedor nada ni a nadie. La transferencia de conocimiento a nuestros técnicos ha sido realizada, liderada
insisto, por licenciado Bonifacio Rugerio, y tenemos toda la posibilidad. ¿Quieren meter una variable? Se puede hacer. ¿La quieren quitar? Se puede hacer. Claro, bajo los procedimientos que tiene cada PACE, porque la información tampoco se puede modificar todos los días. De acuerdo, vamos haciendo una lectura aleatoria de algunas de las preguntas. El staff de gestión, pregunta Ana Bautista. ¿El staff de gestión del cambio es un comité que se crea a propósito de la propuesta a implementar o es un comité permanente dentro de la organización que atiende a cualquier propuesta? Es un comité permanente. Se seleccionaron de acuerdo a los puestos de trabajo dentro de la DGIF, los funcionarios que tenían el perfil para estar en cada staff, tanto el de gestión de cambio como el legal. Obviamente está conformado por nuestro grupo de abogados de la Dirección de Normatividad, y el de calidad, que en este caso yo soy la coordinadora de ese staff, y como miembros están todos los directores que tienen a su cargo sistemas de información, coordinación de sistemas de información. Entonces estos staff fueron designados por mi superior, el doctor Hernández Bringas, director general de la DGIF. Giró oficios donde se les está dando a estos funcionarios la responsabilidad de conformar esos staff con todas las actividades que ello conlleva. ¿Hola? Gaby, ¿no me perdiste? Hola, doctora Dorita, ya la vi. Gracias por avisarme que me oyen. Sí, aquí estoy. Enrique Arauz pregunta, ¿quiénes son los responsables de realizar los WS en los diferentes estados de la República Mexicana? En los estados, quien lleva, digamos, la responsabilidad por atribuciones de la implementación o conducción de la implementación de SIMBA es el área de planeación, específicamente en su área de estadística, pero no es una responsabilidad que sea solo de esta persona. Debe de ser con corresponsabilidad de las áreas de informática, por supuesto, en el caso de que pregunta, y de los responsables de los programas de los que hablábamos en una pregunta anterior que haya en cada nivel estatal. ¿Por qué? Y algo que quiero dejar muy claro, porque sé que hay mucha gente de México oyéndome, el SIMBA no es de estadística, el SIMBA no es de la DGIF, el SIMBA es de México, de la Secretaría de Salud. Entonces todos llevamos una responsabilidad en la implementación. Y es muy importante que los jefes de estadística se crean eso y se jalen de inicio consigo a los responsables de los programas y de TI de los estados, porque no vamos solos, o por supuesto que estadística solos no lo puede hacer. Es como si la DGIF se le hubiera ocurrido hacer el sistema nosotros solos, sin preguntarles qué necesitaban, qué quieren, cómo lo quieren. Es imposible. Entonces realmente es una responsabilidad compartida. Bien, nos quedan 10 minutos de preguntas y respuestas. Vamos con la pregunta de Gabriela, que dice, ¿existen regiones que todavía no inician con el SIMBA? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, entiendo que se refiere a México. Efectivamente hay regiones, incluso estados completos. A la mente se me vienen 2 estados que son los que ni una sola unidad médica ha implementado el SIMBA. Lo único que va a pasar, hablando de estos estados, es que cuando digamos ya, van a tener menos tiempo, ¿verdad? Los estados que han estado subiendo unidades médicas de a poco, empezando por las pilotos que subimos nosotros, por las que hay estados completos que ahora tienen el SIMBA implementado. Entonces, la verdad es que es una heterogeneidad. Aquí, desafortunadamente, tenemos 32 Méxicos,
Y todo depende de las voluntades, del convencimiento, de dónde se cansaron más rápido de resistirse al timba, de dónde hay autoridades que sí quieren cooperar y buscan de dónde sacar recursos para hacerlo. Pero pues lo que va a pasar, lo veo a un tiempo medio, es que donde no esté ahora, tendrán menos tiempo para estar en el futuro. Bien, Abraham Figueroa Trujillo pregunta, ¿qué pasa con las consultas en el PACE dentro de Seúl de la captura de pacientes? Y María Pérez pregunta, ¿quién define las variables a incluir? ¿La selección de variables depende de cada región o estado? La primera pregunta está muy inespecífica, no sé a qué cosa exactamente se refiere de qué pasa con la captura. Bueno, Supongo que este usuario tiene alguna incidencia, yo lo exhortaría a que por favor la reportara con detalle, perfecto. porque si no nos es imposible contestar. Vamos con la segunda. Sí, el tema de las variables varía de acuerdo al PACE, al sistema. Ejemplo, en el certificado de función y nacimiento, ¿quién define las variables? Cada 5 años que por norma se tiene que modificar los certificados, incluso el de muerte fetal, se hace un comité donde se invitan a algunos representantes de los estados, a todas las áreas administrativas de la Secretaría de Salud que usan la información, que son la mayoría, y a los representantes de las instituciones del sector salud, porque es un formato sectorial. Se piden con anticipación propuestas de modificación, se analizan y en esos comités, una por una, se votan por todos los presentes. Así es como se hace. Ahora, por ejemplo, en el sistema de servicios, prestación de servicios que les mencionaba yo, es el más necesario día a día, es donde se capta la actividad diaria en las unidades médicas. Este sistema es 100% definido por los programas federales de salud. Ellos son los que nosotros como de GIS no metemos ni una sola variable, ni una sola instrucción que ellos no nos den. Esto anteriormente se hacía cada 3 años, imagínense lo obsoleto que estaba. Por eso si alguien necesitaba una variable cuando acababa de pasar la revisión, lo que hacía era hacer un sistema. Pero ahora, bueno, estamos manejando tiempos de 1 año para que puedan hacer sus propuestas de modificación y se analizan en reuniones conjuntas para asegurarnos que no haya una incoherencia o duplicidad. Bueno, y vamos con las dos últimas. Mónica Armas pregunta, ¿cuándo se trabajará para que SINBA interopere con expedientes clínicos electrónicos de los estados del país? Sí, dentro de lo que les comentaba, recuerdan que les decía que los PACE tienen 3 formas en las que se les puede cargar la información. Capturando, carga masiva y sistema a sistema. En el caso de los expedientes clínicos electrónicos y cualquier otro sistema que capte la información de alguno de los PACE de SINBA, lo que se hizo, que ya se tiene para varios PACE y se está desarrollando para otros, son estas guías de intercambio de información que están en la normatividad, que en la charla las mencioné así de pasada, pero son como unos instructivos manuales en donde dice, si tú me quieres entregar la información a mí, SINBA, desde tu sistema, porque no quieres capturar en el mío, tienes que cumplir con todas estas variables, con todas estas características, con todas estas validaciones, con todos estos catálogos, y una vez que hayas modificado tu sistema, estás en condiciones de darme información. Las guías, en la mayoría de los casos, están publicadas. De hecho, hay estados que ya han modificado sus sistemas, sus expedientes clínicos, unidades médicas, y otras que están en proceso de hacerlo. Supongo que Mónica está en el caso de que ella ya modificó su sistema. El paso que nos falta y en el que estamos trabajando en la de GIS, específicamente licenciado Bonifacio, que se imaginarán cómo está de trabajo, es en terminar de programar el mecanismo de recepción. Tú ya cumples con todo lo que te dije, y lo único que falta es el desarrollo de la parte para yo poderte recibir la información. Esto, por supuesto, tiene que estar antes de finalizado el año. Me atrevo a decir
que antes de que termine noviembre, que es la última fecha que tuvimos en una reunión de seguimiento. Bueno, Aline, para ir cerrando, una pregunta de Yemis Molina, desde Bolivia, que puede valer también para colegas de otros países. Pregunta, en Bolivia existen múltiples sistemas paralelos de información. ¿Qué sugerencia tienes, Aline, para poder coordinar con todos para lograr la unificación? Hola, Chemis. Mira, el primer paso que nosotros dimos en Simba fue, como dicen por ahí, el tema este de los pasos para la recuperación, fue aceptar que teníamos un problema. Entonces es muy importante que se haga concientización del problema, que no nada más lo reconozca el área de estadística, que se ventile, que se lleve incluso el titular del área de estadística tenga reuniones con los responsables de las áreas que están creando los sistemas, que se concienticen del problema en la calidad de la información y en la operación que eso provoca en las unidades médicas. Porque el médico está llenando papeles en lugar de atender. Una vez que tengamos esta concientización bien trabajada, que fue el primer paso que dimos nosotros, lo siguiente fue hacer un análisis. Este análisis, de hecho, fue el paso 0 de Simba, como parte del proyecto. No lo mencioné por aras del tiempo, pero el paso 0 es el análisis. Fuimos a más de 20 unidades médicas, en este caso recomiendo algo así, y rastrear el proceso del paciente. Llega un paciente, ¿qué papel le llenan y en dónde se lo llenan? ¿Qué variables tiene? De ahí a dónde lo mandan. En ese lugar, ¿qué papel le llenan o qué papeles le llenan? ¿Qué variables tiene? Así hasta que sale del hospital o de la unidad médica, donde sea. De esa manera podemos hacer un análisis detallado de cuántos papeles se están llenando, cuántos tienen información duplicada, quiénes son los responsables de estos papeles, para después sentarnos con ellos a empezar a hacer un plan. Y para esto, bueno, la verdad no se requiere mucho recurso, más que concientización y sí gente trabajando. Serían los primeros pasos que yo propondría. Así fue como lo hicimos. Bien, y la última, Aline, tiene que ver con Nayarit. Pregunta, buen día, en cuanto al envío de incidencias de Simba, ¿se va a seguir enviando al mismo correo y en cuánto tiempo podrían dar respuesta en caso de que haya un reporte de incidencia? Sí, el correo sigue habilitado y seguirá habilitado. Estamos trabajando en el restablecimiento de la mesa de trabajo para poder ser más ágiles en la, no tanto en la atención, porque la atención principalmente cae en el área técnica, pero sí en el compendio y respuesta a la gente que nos dio su incidencia, porque ha pasado mucho que recibimos la incidencia, la pasamos al área, la trabajan, pero no se tiene el cuidado de decirle a la persona que reportó, ya se está trabajando tu incidencia. De verdad estamos saturados, pero por eso estamos trabajando ya en una estrategia para poder brindarles mejor servicio con el tema de las incidencias. Lo que sí les puedo decir es que el tiempo varía. Primero depende de un filtro del responsable del área de la mesa de ayuda, donde él determina si la incidencia es una incidencia leve o si es una incidencia urgente, o sea, que sea algo que de verdad esté provocando problemas graves en la información, una inconsistencia, algo así. Esas pasan primero, obviamente. Y ahora depende del tiempo o lo complejo que sea resolver la incidencia. Aline, Gabriela, y para cerrar, pregunta si se puede compartir el correo para envío de incidencias. Sabes que no lo tengo ahorita a la mano, pero lo pueden encontrar en la página de Gobi Salud. Ahí está todo el material que desarrollamos e-learning, porque para todo lo que les mencioné hay una capacitación en e-learning, y ahí en la mayoría de las capacitaciones al final, sobre todo las que son de la parte de los PACE,
al final viene el correo de las incidencias. No quiero darles algo que no sea. De acuerdo, Aline. Bueno, tuvimos más de 300 personas interesadas e inscritas en el webinar, casi 200 personas conectadas, más de 50 preguntas. Así que bueno, termina esta iniciativa. Seguimos con las consultas para aquellos que quieran seguir preguntando vía info@relaxis.org. Les comentamos que la presentación va a estar subida mañana en la página de Relaxis para los que la quieran ver nuevamente o redifundir. Intentaremos, con todas las preguntas que se han hecho hoy en el chat, consolidar las respuestas y enviarlas por correo. Tenemos los correos de todos los inscriptos, así que las divulgaremos también a través del mail y la página de la Relaxis. No sé, Aline, si quieres hacer un cierre. De nuestra parte, el equipo técnico Relaxis, agradecemos la participación y los esperamos en las próximas iniciativas. Sí, muchas gracias, Gabriel. Pues agradecerles a todos su paciencia, que se hayan interesado en el tema. Decirles que a los mexicanos que están ahí, que como han escuchado, no ha sido nada difícil para nosotros en ADEGIS y por supuesto ahora que les toca a ustedes el trabajo, pero de verdad, o sea, yo no sé, quizá pudieran decir que sueno romántica, siempre me lo dicen, pero de verdad nosotros estamos trabajando por un mejor país, por un mejor México, nosotros me refiero a ustedes y a nosotros, por una mejor salud de nuestro pueblo. Y para eso la información es esencial. Les pido que tengan eso siempre en la mente antes de poner un no. Antes de anteponer un no se puede o un no quiero. Y para los extranjeros que me escucharon, agradecer su interés en lo que estamos haciendo en México, ponerme a sus órdenes. Saben que yo siempre estoy dispuesta. Si a veces me tardo un poco en contestar correos, ya se imaginarán por qué es. Pero por supuesto siempre estamos, particularmente yo, en general el semestre y la ADEGIS, dispuestos a apoyar a nuestros hermanos, que igual que nosotros están trabajando para mejorar la salud de sus pueblos. Gracias a todos, gracias a la Relaxis, y pues yo también le doy gracias a mi doctora, que ayudó a que casi no tosiera increíblemente, y espero que no haya sido muy difícil escucharme. Gracias a todos. Muchas gracias, Aline. El saludo para todos y damos por finalizada la conferencia. Hasta pronto.